El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. ¿Sabían que en un determinado punto de la ciudad de Zaragoza, desde donde sin siquiera moverse pueden contemplarse diferentes estilos arquitectónicos? Es este en el que me encuentro, justo al lado del Palacio Arzobispal. Pero esta es tan solo una de las referencias históricas que a partir de hoy les vamos a acercar aquí, en ZTV. Bienvenidos a Zaragoza en su historia, un nuevo programa en el que de manera cronológica vamos a conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad, siempre acompañados de un experto en la materia. Justo a unos metros de nuestro punto de partida se encuentra el Museo del Foro Romano, visita obligada en nuestro recorrido de hoy. Y es que la Caesara Augusta romana y el primer cristianismo van a centrar el primer capítulo de esta nueva aventura. Y Miguel Beltrán, historiador y director del Museo de Zaragoza, va a ser nuestro guía particular. Acompáñennos porque todavía nos quedan muchos secretos por descubrir. Como he comentado antes, con Miguel Beltrán, nuestro cicerone particular por la Caesara Augusta romana. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, aquí estamos esta mañana soleada y fantástica. Estamos delante de las murallas romanas, una de las referencias por la antonomasia de esa Caesara Augusta,
metiese un poco en el interior, pues vería verdaderamente un gran bullicio, porque entraría por la parte del puerto, del comercio, oiría hablar en muchos idiomas, en ibero, en celtíbero, en latín, en griego, vería gentes variadísimas de Italia, de las Galias, de toda España, es decir, que entraría realmente en contacto con una ciudad muy organizada, muy funcional, con muchísimos espacios sugestivos, con carácter imponente. Es decir, entraría dentro de una pequeña Roma. Se ha conservado fundamentalmente la gran arquitectura, es decir, las cosas que han tenido un cierto uso, un cierto sentido, como la muralla, que ha estado continuamente en uso hasta el siglo XVI y después. Para entender Zaragoza desde el punto de vista histórico, pues teníamos que tener en cuenta algo muy importante. Zaragoza lleva el nombre de Caesar Augusta, que es el nombre del imperator Caesar Augustus. Es decir, la única ciudad en todo el imperio romano extensísimo. Roma llegó desde la India hasta los confines del Mediterráneo. No hay otra ciudad que se llame Caesar Augusta. Miguel, después de esta introducción en la Zaragoza romana, vamos a centrarnos un poquito en las murallas. Contabas que tiene un perímetro que alcanza más o menos los 3.000 metros. Eran construidos unos 120 torreones, pero queda algo particular, algo en concreto de aquella Caesar Augusta. Pues nos queda en primer lugar el trazado. La apariencia que vemos ahora, efectivamente, una ciudad que tiene 120 torreones. Verdaderamente es un rasgo inmenso. Y comenzamos a ver que de romano le queda bastante poco a la muralla de Zaragoza, y a lo mejor tendrá mucho más, fundamentalmente de época musulmana, de rehechos en la época medieval. Hasta el siglo XVI las murallas de Zaragoza han estado rodeando la ciudad, y de la época de Augusto, si tuviéramos tiempo y ganas, si pudiéramos hacerlo, podríamos ir recorriendo la muralla y buscando
se conserva uno de los lienzos donde en su parte inferior el tipo de aparejo, y aquí hacemos uso de la técnica arquitectónica, el tipo de aparejo que se conserva nos dice que eso es de la época de Augusto o de la época de Tiberio, de modo que en esta porción sí que había realmente una parte importante que era de ese momento inicial de la colonia. Y si nos vamos al coso hacia el número 99, hoy ha desaparecido porque ha desaparecido muchísimo de la Zaragoza romana. Veríamos otro lienzo de Opus Cementitium que también debió prestar uso a la muralla inicial, de modo que podríamos imaginarnos en este momento ese personaje que llegase a Zaragoza cruzando el Ebro que antes comentábamos, pues vería una ciudad con una muralla no tan imponente, no con 120 torreones, a lo mejor con menos torreones, a lo mejor no todos ultra semicirculares, sino de otro tipo, a lo mejor cuadrados. Vería las 4 puertas, pero vería también pues un lienzo murario protegido que le daba un cierto empaque a la ciudad. Otro de esos elementos importantes, sin duda alguna, lo hemos comentado antes, es el foro romano. Sí. Vamos a ir hacia allí y nos vas contando un poco qué se puede ver en ese museo que hay ahora, que estaba dentro de este perímetro, y por qué el foro romano en Zaragoza estaba construido cerca del Ebro y no en donde se cruzaban el Decumano y el Cardo Máximo. Vamos para allí y nos lo cuentas allí, Miguel. Muy bien. Justo debajo de donde estamos ahora mismo está el foro romano, lo que era ese foro. Cuéntanos lo que comentábamos antes, por qué se construyó justo al lado del Ebro y no en la confluencia de las dos calles principales. La idea general de la organización de la ciudad romana nos dice que Roma organiza el espacio, traza 2 calles principales orientadas en sus ejes norte, sur, este, oeste, y en el centro coloca el punto estratégico de la ciudad, aquel que dirige, ordena un poco y concentra la vida religiosa,
la vida política, la vida comercial, la vida judicial, es decir, la gran plaza mayor de mi pueblo está en el foro. La teoría es esa, pero luego la práctica nos dice que las cosas funcionan también de otra manera y que no siempre se encuentran los foros precisamente en esa intersección. Este foro, pensando en nuestra colonia, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tendríamos que irnos ahora exactamente pues a 4, pues casi a 6 metros debajo de nuestros pies y nos situaríamos de repente en el primer foro o en el primer establecimiento arquitectónico que podríamos pensar en un foro comercial en época de Augusto. Aquello que era una plazoleta cuadrada, un espacio central abierto y unas tiendas en los laterales, en los lados largos. Entonces pensamos, si aquí en época de Augusto teníamos esa estructura comercial allá abajo, ¿dónde estaba en época de Augusto, por ejemplo, el foro que de verdad atendía a la ciudad, el foro de tipo donde estaban los edificios religiosos, los edificios de otro tipo? Y entonces nos iríamos allí casi frente al ayuntamiento para recordar que allí hubo un templo que desapareció, solo se conservaba el macizo de hormigón, salió, se pudo dibujar, se pudo fotografiar, pero después desapareció infaustamente en estas obras de urbanización que a veces acometemos las ciudades un poco despiadadas con nuestro pasado. Y se nos fue allí la planta que nos daba la existencia de un templo singularísimo. En el eje de ese templo y a sus pies, justo donde hoy está el Museo Camón Aznar, en el subsuelo encontramos unas galerías porticadas abiertas que se ponen en relación en su eje con la existencia de ese templo. Y en el eje de esas galerías con ese templo hacia el coso, resulta que podía incluso instalarse una de las puertas romanas que tuvo la ciudad, la puerta Cineja. ¿Qué ocurre después en época de Tiberio? Se comienza a organizar la colonia, la ciudad crece, se asienta, su riqueza comercial y como centro de distribución
ahora en el espacio que tenemos aquí. Un ambiente también a lo mejor en el ámbito lúdico, comentabas que aquí está la parte más comercial, la parte más jurídica, pero tan solo unos metros están también las termas públicas, que en esos parecidos que estás comentando con los romanos, a los contemporáneos también nos gusta disfrutar Pues del sí, agua, de ahora estamos descubriendo la balneoterapia y los baños y el placer de los masajes y todas esas cosas. Y Roma, en su sentido ciudadano, tenía una gran preocupación por dotar a sus ciudades, sobre todo, de higiene y de confort, y eso significaba agua. ¿qué restos quedan en Zaragoza de esas termas públicas? Nos queda solamente el frigidarium. ¿Y el frigidarium qué es? Una parte exclusiva del recorrido termal, que uno entraba en las termas y pasabas primero al apoditerium, que es donde te quitabas la ropa, la ponías en las taquillas. Después podías hacer un baño frío en una piscina, el frigidarium, o podías estar en una sala tibia donde además pues te dabas los aceites, los ungüentos, te preparabas, te masajeabas un poco y puedes volver al frigidario o podías continuar a los baños calientes con agua caliente, al caldarium. Y además había otra estancia que es el laconicum, que equivaldría un poco pues a una sala para sudar, a una sauna, y lugares de esparcimiento y de gimnasia. Ahora vamos al teatro a ver qué espectáculo nos ponen hoy, a ver si nos toca tragedia, comedia, o a ver exactamente con qué nos deleitan. O igual sacan un pobre actor y lo echan a las fieras, ¿Qué es lo que se lleva? para hacerle la competencia al anfiteatro. Efectivamente, venga, vamos para allá. Miguel, ya estamos en el Teatro Romano, mandado construir por el emperador Claudio a mediados del siglo I. Es el mayor, uno de los mayores de la Hispania de la época, y no fue hasta 1974 cuando por casualidad se empezaron a ver los primeros restos. Pues sí, la verdad es que se descubrió
descubrió como tantas cosas en el mundo arqueológico, sobre todo en una época en la que la arqueología en Zaragoza no se hacía como se hace ahora, donde hay autorizaciones, permisos, control de los solares, donde es preciso que esté el informe arqueológico previo a la construcción en un solar, sino que era una época un poco de aventura, de inicio, de falta de preceptos legales que no se aplicaban, y entonces pues gracias precisamente a la alerta que salió en un periódico zaragozano, en el Heraldo, Carlos González, yo me acuerdo siempre de mi gran amigo Carlos González, que dijo que salió con un titular fantástico que decía: apareció el teatro romano de Zaragoza, un titular magnífico, con una fotografía que sacó desde aquellas casas de enfrente y que fueron, como en tantas otras ocasiones, pues la pista que comenzó a seguirse para recuperar este extraordinario lugar que tenemos hoy aquí ante nosotros. Cuando el visitante cuando llega aquí, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué restos de la época romana conservamos en este teatro? Bueno, pues así como en el resto de los espacios teníamos que hacer un gran esfuerzo de imaginación para ver cosas, aquí el esfuerzo también sigue siendo notable, pero menor. Si vamos realmente a lo que conservamos aquí, ahora estamos realmente en el punto central del teatro. A nuestros pies tendríamos lo que es la escena, es decir, el lugar en el que deambularían los actores. Tenemos ahí el graderío y desde aquí entendemos muy bien cómo funcionaba esta estructura. Es decir, que en el teatro hay unas partes importantes. Primero el graderío, que estaba dividido, como ahora, había palcos, tribunas, y aquí estaba la summa cavea, lo que estaba más alto, la media cavea y la inma cavea, que es la que está abajo, de modo que era una forma de distribuir de alguna manera el espacio. Tenemos aquí la orquesta, que es el lugar privilegiado, que estaba sobre todo asociado a las gentes del nivel más alto dentro de la colonia. Aquí estaba la escena y detrás teníamos el edificio escénico,
de modo que la estructura es simple y es lo que distingue fundamentalmente al teatro. Después está desde el punto de vista técnico, ¿qué tiene el Teatro de Zaragoza que le haga distinguirse de esa arquitectura que vemos en otros teatros del mundo romano? ¿Por qué es particular y original? Pues es particular y original porque normalmente a los teatros, como he dicho antes, se entraba por dos accesos en esos laterales. Y sin embargo, el de Zaragoza tenía frente a nosotros una entrada directa que comunicaba la calle con la orquesta. En la orquesta se colocaban las élites de la ciudad. Entonces, desde esta situación que veríamos en lo alto, en el pórtico más alto de las gradas, veríamos a las mujeres, debajo veríamos a lo mejor a los esclavos de pie, continuando y descendiendo, veríamos de alguna forma a los libertos, hasta llegar a la grada media, donde estarían ya los ciudadanos de la colonia, los transeúntes, hasta llegar fundamentalmente a la zona de la orquesta, que es donde estaban ya un poco la élite de la ciudad, donde se sentaban los senadores de Roma, los magistrados, los sacerdotes, y encima de las dos entradas laterales estaban los palcos, como ahora. Haciendo referencia, Miguel, a lo que hemos comentado al principio de esta localización, hemos dicho que este teatro era uno de los mayores de Hispania. También es uno de los que se conservan en un centro de una ciudad que sigue en crecimiento. ¿Qué capacidad tenía este teatro? ¿Cuántas personas cabían aquí? En un principio se hizo un cálculo erróneo, donde se llegó a los 6.000, pero ahora parece que realmente la ocupación del teatro, bien medida plaza por plaza, pues ya para 4.500 personas en números redondos, lo cual nos da una población bastante densa. Ya hemos hablado de las murallas, de cómo era el perímetro de la calle Augusta romana. Hemos estado en el foro, en las termas, el teatro, pero hay restos, o podemos saber de alguna manera cómo vivía el día a día las personas que entonces venían aquí al teatro. ¿Qué hacían en su día a día? ¿Cómo era? Pues sí, podemos conocer un poco la vida íntima, la vida privada, a través de la arquitectura doméstica. ¿Y qué conservamos? Eso se puede ver en el Museo de Zaragoza perfectamente. ¿Qué conservamos? Sobre todo muchos mosaicos. ¿Por qué? Pues son los pavimentos hermosísimos que alfombraban muchas de las estancias
piezas que se han conservado en esa especie de arqueología de rescate que se ha practicado durante muchos años porque era lo más vistoso. El resto que eran muros o suelos de tierra o de pisar se conservan muy mal. Entonces, la vivienda doméstica es la que nos da de alguna forma la dimensión real de los ciudadanos que componían. ¿Qué casas tenían? Y dime qué casa tienes para saber exactamente qué grado social, económico, de riqueza mantienes, ¿no? Pues si te parece, Miguel, vamos a continuar con nuestro viaje al pasado, como lo acabas de denominar. Vamos hacia el Museo de Zaragoza y vemos las reproducciones de las que nos estás hablando. Muy bien. Vamos para allá. Miguel, hablábamos antes de viajar en el tiempo y en este momento, en este lugar en el que nos encontramos, en el Museo de Zaragoza, sí que realmente hemos hecho ese viaje porque estamos in situ en una sala de Casa Aragusta, ¿verdad? Pues sí, yo creo que pensando que podíamos venir de la inauguración del Teatro Romano de la Colonia Inmune de Casa Augusta, que se hizo a comienzos del reinado del emperador Claudio, pues cualquier visitante de los que asistiera a la primera representación en aquel sitio, a lo mejor vendría aquí ahora a prepararse pues para recibir a unos amigos y a unos contertulios y comenzar lo que se llamaba la cena, que era realmente la comida más organizada que se hacía en la sociedad romana, ¿no? Y precisamente en esta habitación que nos lleva de alguna forma a lo que era la gran habitación de aparato de representación que no faltaba en ninguna de las casas romanas y que es donde se practicaba la comida más importante del día, habitación que recibe su nombre, el triclinio, precisamente de los lechos triclinares que hemos reproducido en esta recreación. Pues hemos introducido muy pocos
dobles, no por otra cosa, sino porque no, no, no había lugar. Están estas mesas pequeñitas, mesas trípodes que servían pues para poner los alimentos cerca de los comensales. La habitación además tenía una estructura muy organizada. Si nos fijamos, la parte decorada está en el centro, con ese emblema bellísimo. Hay un brasero que es una reproducción fiel de un original romano, y después hemos reconstruido pues una vajilla más o menos, la vajilla que se pudo usar en un lugar de estas características. Las pinturas originales pues se han conservado en la medida de lo posible, se han restituido el resto con colores pues para dar un poco idea del ambiente que tenía que reinar en un espacio de este calibre. Y hemos también pues sugerido con estas luces la iluminación que podría haber en una habitación de este tipo. De modo que a través un poco de esta habitación pues podemos entrar en los modos de comer, de comportarse. Sabemos que había un rito en la situación de los lechos, que comían tumbados, que por tanto, entonces esto nos permite de alguna manera llegar pues a esas cosas de la vida menuda, que en definitiva son las que nos interesan, ¿no? Bueno, Miguel, pues con la reproducción de este triclinio nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido por la cabeza augusta romana. Muy bien, pues nada, hacemos otro recorrido cuando queráis. Encantado. Gracias. Y a ustedes les emplazamos hasta el siguiente programa en el que conoceremos la Zaragoza musulmana. Pero antes de despedirnos, les dejamos con el anecdotario histórico de Guillermo Fatas. En la cripta de Santa Engracia, el sarcófago más hermoso de los dos que hay contiene la imagen de Jesús de Nazaret más antigua que hay en Aragón. Es del siglo IV. Recordemos que hasta el año 313 de la era, los cristianos no pueden salir a la luz pública porque son un culto ilegal. Y en el año 313, el emperador Constantino permite que la religión cristiana, como las demás del imperio, se pueda practicar en público. Muy pocos años después, hacia el 340, ya hay en Zaragoza una comunidad cristiana que puede pagarse unos sarcófagos hechos en mármol traído desde Turquía, labrados en
taller romano y en donde en una de las escenas están Adán y Eva siendo redimidos por Jesús, cuya cabeza podemos contemplar como la de un joven imberbe, y no tenemos ninguna imagen de Jesús el Cristo más antigua que esa en la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado